A veces no necesitas años para conocer a alguien. Basta con una tarde, una sala de espera y dos almas rotas buscando aprender a ser valientes. No sabría decir con exactitud qué fue lo que me empujó a ir aquella tarde. Tal vez era el cansancio de sentirme atrapada en mi propia cabeza, o simplemente el consejo insistente de mi hermana, que había notado que mis silencios eran más largos últimamente. Lo cierto es que ese día, sin querer pensarlo demasiado, me presenté en el consultorio de un psicólogo que encontré en internet. El edificio era discreto, de esos con paredes beige algo descascaradas y un letrero oxidado que apenas se distinguía. Aún así, me sentí extrañamente tranquila al llegar. Subí por unas escaleras angostas hasta el tercer nivel. Cuando empujé la puerta del consultorio, una señora mayor me saludó con una sonrisa amable desde un pequeño escritorio de recepción. «Buenas tardes. ¿Tienes cita?», preguntó. «Sí. Soy Carolina». La señora asintió. Revisó un cuaderno de notas y me indicó que esperara en la sala, que el psicólogo estaba terminando con el paciente anterior. La sala de espera era pequeña, con sillones grises gastados, revistas dobladas en las esquinas de una mesita de madera y una planta artificial en un rincón. Lo curioso fue que no estaba sola. En el asiento junto a la ventana había una chica. Parecía de mi edad, quizá unos 20 y tantos. Llevaba jeans rasgados, una chaqueta de mezclilla con parches y el cabello suelto, castaño con mechones más claros que caían sobre su rostro mientras miraba su celular. La noté de reojo, porque no tenía intención de hablar con nadie, pero había algo en ella que me atrapó. No era solo su estilo, sino el gesto serio, como si estuviera sosteniéndose para no venirse abajo. La secretaria volvió a interrumpir el silencio. «Perdón, chicas. Parece que hubo un problema con el técnico. El doctor pidió que esperemos, porque están revisando algo en el consultorio». La chica levantó la vista de su teléfono y me miró directamente por primera vez. Sus ojos eran claros, color miel. «Qué suerte», murmuró con una sonrisa apenas visible. «Y yo que vine puntual». Le devolví una sonrisa nerviosa. «Yo también», respondí. «Primera vez que vengo». Ella asintió despacio, dejando el celular a un lado. Se estiró como si el asiento le quedara incómodo y clavó la vista en el ventanal. «Te llamas Carolina, ¿cierto?». «Escuché cuando lo dijiste». «Sí. ¿Y tú?». «Amelia». Fue en ese momento cuando sentí que el ambiente cambiaba. Dos desconocidas sentadas en una sala de espera, probablemente por razones similares. Nos quedamos en silencio unos segundos, hasta que ella suspiró, como quien decide hablar de algo que lleva guardado demasiado tiempo. «Vengo por ansiedad», dijo sin más. «No es la primera vez». Me sorprendió su sinceridad. Me tomó un par de segundos responder. «Yo creo que también. No lo he dicho en voz alta hasta ahora». Amelia ladeó la cabeza, observándome con curiosidad, como si hubiera notado algo en mi tono de voz. «¿Y qué fue lo que te hizo venir?». Me mordí el labio, bajando la mirada hacia mis manos entrelazadas. No estaba acostumbrada a decirlo en voz alta. «Supongo que cansarme de sentir que todo da miedo. ¿A ti?». «Lo mismo», respondió con una sonrisa más amplia esta vez. «Aunque lo mío viene de antes. Ataques de pánico desde que era niña. No sé qué fue lo que nos hizo abrirnos tan rápido. Tal vez el hecho de que sabíamos que probablemente no nos volveríamos a ver, o quizás porque, de alguna manera, había alivio en hablar con alguien que entendía sin juzgar. Minutos después, estábamos contándonos cosas que no le había dicho ni a mis mejores amigas. Amelia me dijo que había dejado la universidad el año pasado por una crisis, que intentaba retomarla ahora, que tocaba guitarra en un bar pequeño de vez en cuando, aunque la idea de subirse a un escenario la dejaba temblando. Yo le confesé que había dejado de salir con amigas,
que prefería quedarme en casa con excusas de estar ocupada, aunque solo fuera para evitar el mundo. Es como vivir en pausa, dije sin querer. Amelia asintió con fuerza. Exacto, como si el resto siguiera avanzando y tú te quedaras ahí, quieta. Nos miramos por un segundo más largo de lo normal, y en ese instante lo supe. Esa conexión tan extraña no era solo por casualidad. Era como si el universo nos hubiera puesto allí, en ese lugar y ese momento, para que nos encontráramos. La secretaria volvió a asomarse. Chicas, el doctor dice que va a tardar todavía. Si quieren, pueden reagendar. Pero ni Amelia ni yo dijimos nada. Solo intercambiamos una mirada y casi al mismo tiempo respondimos. Está bien, esperamos. Ese fue el comienzo de todo. Sin saberlo, aquella tarde donde solo éramos dos desconocidas buscando ayuda, se convirtió en el primer capítulo de algo mucho más grande. Si me hubieran dicho aquella mañana que terminaría compartiendo tanto con alguien en cuestión de un par de horas, no lo habría creído. Pero ahí estaba yo, sentada junto a Amelia, en esa sala de espera que poco a poco se sentía menos incómoda. La secretaria nos ofreció café. Ambas dijimos que sí. Recuerdo el detalle porque cuando nos lo trajo, los vasos estaban tibios, no calientes. A Amelia no pareció importarle. Sostuvo el vaso entre sus manos como si necesitara el calor más que el sabor. Yo no sabía qué decir a continuación, pero ella me lo facilitó. ¿Y tú?, preguntó de pronto. ¿A qué te dedicas? Tardé un poco en responder, bajando la mirada. Trabajo en una librería, admití. No es el gran sueño, pero me hace sentir tranquila. Amelia sonrió de lado, mirándome con esos ojos color miel que parecían leer entre las palabras. Eso suena a que prefieres lugares donde no pasa nada inesperado, ¿verdad? Básicamente, me reí, aunque era un poco triste decirlo así. Ella asintió despacio, como si lo entendiera perfectamente. A mí me pasa algo similar. Cuando estoy en el bar tocando, a veces me pregunto si algún día podré hacerlo sin sentir ese nudo en el estómago. Y sin embargo, sigo yendo. Supongo que eso es un poco de valentía, ¿no? La miré con atención. Nunca había pensado en eso de esa manera. Hasta ese instante, siempre había creído que ser valiente significaba no sentir miedo. Pero quizás, tal vez ser valiente es hacer las cosas igual, aunque tengas miedo, le dije. Amelia sostuvo mi mirada, con una especie de ternura silenciosa. Sí, eso es exactamente. Durante los minutos siguientes, la conversación fluyó como si fuéramos amigas de toda la vida. Nos contamos cosas que uno solo comparte en voz baja, en la madrugada o con personas que saben escuchar. Amelia me habló de la primera vez que tuvo un ataque de pánico, cuando era niña, en medio de una presentación escolar. Me confesó que desde entonces había sentido que algo dentro de ella estaba fallado. Yo le hablé de las veces en que despertaba con el corazón acelerado, sin razón aparente, con la sensación de que algo terrible iba a suceder. ¿Sabes?, me dijo de pronto, mirándome de nuevo. No te imaginas lo mucho que me alivia escuchar que no soy la única que se siente así. Sentí un nudo en la garganta. A mí me pasa igual. Una pausa. Las luces de la sala parpadeaban un poco, tal vez por el mismo problema eléctrico que había mencionado la secretaria. Pero en ese momento no nos importaba. Fue entonces que Amelia hizo algo que no esperaba. Estiró la mano y tocó la mía. No fue un gesto invasivo, fue solo el roce de sus dedos sobre los míos, como quien busca asegurarse de que la otra persona realmente está allí. Y yo no la aparté. ¿Te molesta?, preguntó con voz suave, mirándome a los ojos. Negué despacio con la cabeza. Number para nada. No dijimos mucho más durante un rato. Solo nos quedamos así, con las manos entrelazadas por primera vez,
sin que hubiera ningún apuro. Y fue ahí cuando entendí algo importante. No siempre es necesario un gran escenario o un momento perfecto para conectar con alguien. A veces basta con compartir un silencio, una historia, una pequeña muestra de vulnerabilidad. Amelia y yo estábamos aprendiendo a ser valientes, cada una a su ritmo. Y sin esperarlo, estábamos encontrando un refugio mutuo. Las luces volvieron a encenderse del todo y la secretaria anunció: «Ya casi está listo, solo unos minutos más». Pero para nosotras ya no había prisa. Dicen que hay conversaciones que curan más que 1000 sesiones de terapia. Y aunque todavía no había entrado a la mía, sentía que algo dentro de mí ya se había movido gracias a Amelia. Mientras seguíamos esperando, el ruido de la ciudad se colaba por la ventana abierta. Coches, bocinas lejanas, una radio encendida en algún lugar. Pero entre nosotras, el ambiente seguía siendo tranquilo. ¿Te ha pasado antes esto?, pregunté de pronto, sin pensarlo mucho. Amelia me miró, ladeando la cabeza. ¿Qué cosa? Sentirte tan cómoda con alguien a quien acabas de conocer. Ella sonrió, bajando la mirada hacia nuestras manos, que seguían entrelazadas de forma casi inconsciente. No, la verdad no, admitió. Siempre me cuesta abrirme. A veces me tardo meses en decir lo que estoy pensando. A mí igual. Nos reímos bajito. Y entonces ella agregó: «Pero contigo es distinto. Siento como si ya te conociera de antes». Esa frase se me quedó grabada. Y no supe qué responder enseguida, porque en el fondo sentía exactamente lo mismo. Era absurdo, lo sé. Nos habíamos visto por primera vez hacía menos de 1 hora. Pero había una especie de reconocimiento en su mirada, en la forma en que me escuchaba con atención, como si supiera exactamente qué palabras necesitaba escuchar. Cambiamos de tema entonces, pero de una forma natural, como solo ocurre cuando el silencio ya no pesa. Le conté que me gustaba dibujar, aunque hacía tiempo que no tocaba mis cuadernos, que de niña solía llenar las paredes de mi cuarto con recortes y frases. Amelia, por su parte, me habló de su guitarra. La tengo desde hace casi 10 años, me dijo. Es vieja, tiene rayones, pero no la cambiaría por nada. ¿Cómo aprendiste a tocar? Sola, viendo videos, intentando una y otra vez. Al principio sonaba horrible, pero hizo un gesto con las manos, como si estuviera afinando cuerdas invisibles. Ahora es lo único que me calma cuando todo se pone feo. Sus palabras se me quedaron pegadas. La idea de que cada quien tiene su refugio. Para ella era la guitarra. Para mí, quizá, eran las palabras, las historias. ¿Y nunca has pensado en componer tus propias canciones?, le pregunté. Amelia se encogió de hombros. Sí, pero me da miedo que no le gusten a nadie. O peor, que las escuchen y piensen que soy ridícula. Eso nunca lo sabrías si no lo intentas. Ella me miró, sorprendida por mi respuesta. Tú sí que das buenos consejos. Me reí sintiendo un leve calor en las mejillas. No estaba acostumbrada a que alguien me dijera eso. Normalmente era yo la que dudaba de cada palabra que salía de mi boca. Y justo en ese momento, cuando las luces parpadearon otra vez, se escuchó un estruendo en el pasillo, como si algo se hubiera caído. Ambas nos sobresaltamos, soltándonos las manos de golpe. La secretaria asomó la cabeza, disculpándose. Perdón, chicas, fue el técnico, dejó caer una caja. Ya casi está todo listo. Amelia soltó una carcajada breve, y yo no pude evitar reír con ella. Y yo que pensé que se venía abajo el edificio, bromeó. Nos relajamos otra vez, respirando hondo. Fue en ese instante, mientras el eco de la risa se desvanecía, que la miré con más detenimiento. Amelia tenía una cicatriz pequeña en la ceja izquierda, apenas visible, y pensé en todas las cosas que uno lleva consigo, marcas visibles o invisibles, recuerdos de lo que hemos pasado para llegar hasta aquí. ¿Te puedo preguntar algo?,
dije, bajando un poco la voz. Claro. ¿Qué es lo que más miedo te da? Ella tardó un par de segundos en responder, pero cuando lo hizo, fue con una sinceridad que me dejó sin aliento. Quedarme sola, que nadie me entienda nunca. Nos quedamos en silencio y sentí como mis manos temblaban un poco. No de nervios, sino porque entendía exactamente a qué se refería. A mí también, le dije, casi en un susurro. Y ahí, sin que hiciera falta decirlo, ambas supimos que no estábamos tan solas como creíamos. La puerta del consultorio se abrió de pronto, interrumpiendo el momento. «Carolina, ¿lista?», preguntó el psicólogo, asomando la cabeza. Me levanté despacio, pero antes de entrar, me giré hacia Amelia. «¿Te gustaría...?», comencé a decir, aunque no sabía muy bien cómo terminar la frase. Ella sonrió. «Sí, me encantaría seguir hablando después». Intercambiamos números de teléfono de la forma más torpe del mundo, con las manos temblando un poco. Y mientras yo entraba finalmente a mi cita, sentía algo distinto en el pecho, como si el día ya no fuera tan gris, como si, de alguna forma, acabara de empezar algo importante. Recuerdo que durante mi sesión con el psicólogo, a pesar de que iba con la intención de abrirme, mi mente se quedaba volviendo una y otra vez a Amelia. A su forma de escuchar, a su sonrisa leve, a lo fácil que había sido decirle cosas que a otros nunca me habría atrevido. El psicólogo hablaba, me hacía preguntas, tomaba notas, pero cada tanto, sin querer, me preguntaba si ella seguiría ahí afuera, esperándome. Cuando salí, 1 hora después, ya no estaba. La sala de espera estaba vacía, el consultorio en silencio. Una parte de mí sintió una punzada de decepción absurda, pero al sacar el teléfono para revisar la hora, vi un mensaje nuevo, de un número desconocido. Salí antes, pero me alegra haberte conocido. Espero que te haya ido bien. Amelia. No pude evitar sonreír, sintiendo el pecho más ligero. Respondí enseguida. Gracias. Fue raro, pero creo que me ayudó más de lo que imaginaba. ¿Tú cómo sigues? Y así empezó una conversación que duró toda la tarde y toda la noche. Fuimos saltando de un tema a otro con esa naturalidad que solo se da cuando no hay expectativas, solo 2 personas siendo honestas. Me habló de su gato, un animal viejo y medio arisco que, según ella, solo se dejaba acariciar cuando sentía que ella estaba triste. Yo le hablé de mi abuela, que solía decirme que el valor no siempre se muestra gritando, sino en los pequeños actos silenciosos. Hubo un momento, cerca de la medianoche, en que el ritmo de los mensajes bajó, y entonces llegó uno suyo que me detuvo el corazón. ¿Te parece raro si te digo que hoy, contigo, sentí algo que no sentía hace mucho? Como tranquilidad. Me quedé mirando la pantalla, con el teléfono temblando un poco entre mis manos. Podría haberle dicho cualquier cosa. Podría haberlo ignorado. Pero decidí no callarme. Para nada. Yo también lo sentí. Fue bonito. Como si hubiera encontrado un lugar seguro, aunque solo fuera por un rato. Los 3 puntos de escritura aparecieron. Y finalmente. Eso. Justo eso. Nos quedamos así, intercambiando palabras suaves, hasta que el sueño empezó a pesar. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Al día siguiente me desperté con otro mensaje suyo. ¿Te gustaría tomar un café un día de estos? Fuera del consultorio, digo. Y con el corazón latiendo más rápido de lo normal, escribí: sí, me encantaría. Esa fue la primera vez que pensé que conocer a alguien podía ser como encontrar un refugio en medio de la tormenta. No necesitábamos grandes declaraciones, ni promesas apresuradas. Solo 2 personas reconociéndose en el miedo y el deseo de ser un poco más valientes juntas.
Amelia no era solo una chica que conocí en una sala de espera. Ya no. Ahora tenía nombre, historia, cicatrices y una voz que sonaba como un lugar al que quería volver. Nos tomó un par de días coordinarnos para el café. Ninguna de las dos lo dijo en voz alta, pero ambas sentíamos ese nerviosismo de estar cruzando una línea que, aunque invisible, significaba mucho. Finalmente elegimos un lugar pequeño, en una calle tranquila no muy lejos del consultorio donde nos habíamos conocido. Era uno de esos cafés con ventanas grandes, sillas de madera desiguales y plantas colgadas del techo. Amelia lo había sugerido porque, según me dijo por mensaje, no era de los que siempre estaban llenos de gente. Eso ayudaba. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada junto a la ventana, con una taza entre las manos. Llevaba el mismo tipo de chaqueta de mezclilla de la vez anterior, pero ese día llevaba el cabello recogido en un moño desordenado, dejando algunos mechones sueltos que caían por su rostro. Y no sé si fue por los nervios, pero verla ahí, esperándome, me provocó una mezcla de emoción y paz, como si todo lo demás quedara en pausa por un momento. «Hola», dije, acercándome con una sonrisa torpe. Ella levantó la vista y me sonrió de vuelta. «Ya pensaba que me habías dejado plantada». «Nunca», respondí bajito, aunque no estoy segura de si lo escuchó. Me senté frente a ella. Por un segundo, solo nos miramos. No hubo prisa. No hubo palabras apresuradas. Solo un silencio cómodo, como si ya hubiéramos estado ahí antes. «¿Qué te apetece tomar?», preguntó entonces, señalando el menú. «Café con leche está bien». Pedí por mí, y mientras esperábamos, noté que había sacado una libreta pequeña de su bolso. La tenía abierta sobre la mesa, con algunas frases escritas a mano. «¿Qué es eso?», pregunté con curiosidad. Amelia bajó la mirada hacia el cuaderno, y su sonrisa se volvió más suave. «Canciones, o intentos de canciones, mejor dicho. No suelo mostrarlas». «¿Puedo leer alguna?». Ella dudó, mordiéndose el labio inferior. Pero después de unos segundos, giró la libreta hacia mí, abriéndola por una página en particular. Leí en silencio. La letra era algo desordenada, con tachaduras, pero había algo sincero en las palabras. Hay días donde no caben las palabras. Hay noches donde el aire pesa más. Pero si encuentro tu sombra cerca, quizá recuerde cómo respirar. Sentí un nudo en la garganta. Es hermoso, Amelia. De verdad. Ella bajó la mirada, jugueteando con la cucharita de su taza. Me cuesta creerlo. Pues créelo, dije con más firmeza de la que suelo usar. Esto merece ser escuchado. Amelia levantó la vista y nuestras miradas se encontraron otra vez. No sé cuánto tiempo pasó así, pero sentí ese hormigueo en el pecho, esa pequeña certeza de que estábamos compartiendo algo importante. Cuando trajeron mi café, la charla siguió. Hablamos de cosas más simples, películas favoritas, canciones que nos hacían llorar, recuerdos de la infancia. Yo le conté que de niña quería ser escritora, aunque ahora apenas escribiera en mi diario. Amelia se rió, diciendo que probablemente sería buena en eso, porque había algo en mi forma de hablar que sonaba siempre a historia. Cada palabra, cada gesto, se sentía como construir algo desde cero, como si ambas estuviéramos aprendiendo a convivir con la idea de que no siempre hay que estar a la defensiva. En un momento hubo un silencio más largo. Amelia jugaba con la cuchara, dándole vueltas dentro de su taza vacía. ¿Puedo decirte algo?, preguntó de pronto, con voz más baja. Claro, me siento menos sola contigo. Tragué saliva, porque no esperaba algo así tan de frente, y sin pensarlo mucho, estiré mi mano por encima de la mesa, rozando la suya. No era como la primera vez en la sala de espera. Esta vez fue más intencional.
Ella giró la mano despacio, entrelazando sus dedos con los míos, y en medio de ese pequeño café, con gente conversando bajito a nuestro alrededor, entendí que había cosas que no necesitaban explicarse. No dije yo también, en voz alta, pero lo pensé, lo sentí, y supe que Amelia lo había entendido. Ese primer café no fue solo una cita. Fue el primer respiro después de mucho tiempo conteniendo el aire. Después de aquel café, nuestra rutina cambió. No de golpe, sino en esos pequeños detalles que hacen la diferencia entre conocer a alguien y realmente dejar que entre a tu vida. Empezamos a escribirnos todos los días. A veces, desde temprano, con mensajes simples como ¿dormiste bien? Otras veces, sin aviso, Amelia me enviaba fotos de cosas que la hacían pensar en mí. Una librería que pasaba de camino al bar, un mural pintado con frases bonitas, un café servido en una taza con forma de gato. Y hubo noches en que simplemente no podía dormir. Cuando la ansiedad me atrapaba como antes, volviéndome a recordar que no todo se había curado de un día para otro. Fue en una de esas madrugadas, cuando el reloj marcaba casi las 3, que decidí escribirle. ¿Estás despierta? No esperaba respuesta, pero apenas unos segundos después, el teléfono vibró. Sí, ¿qué pasa? Me quedé mirando la pantalla, dudando si responder. Al final, marqué. Llamarla a esa hora me pareció una locura, pero necesitaba escuchar una voz que no fuera la mía dentro de mi cabeza. Ella contestó en el segundo timbre. Carolina. Su voz sonaba ronca, pero tranquila. ¿Todo bien? Perdón por la hora. No quería... No importa. Dime. Respiré hondo, con el teléfono temblando entre mis manos. No puedo dormir. Me siento... no sé, como si el pecho pesara demasiado. Al otro lado, silencio por un momento, y luego, estoy aquí. No tienes que decir nada si no quieres. Solo quédate en la línea. Y así lo hicimos. No hubo una gran conversación. No hizo falta. Amelia empezó a contarme cosas simples, que estaba acostada mirando el techo, que su gato se había quedado dormido encima de su estómago, que afuera llovía un poco. Su voz era como un hilo suave que me anclaba al presente. ¿Sabes?, dijo de pronto, después de varios minutos en silencio. A veces, cuando no puedo más, imagino que estoy en un lugar lejos de todo. Un cuarto con paredes azules, ventanas grandes, y siempre hay alguien ahí conmigo. ¿Alguien? Sí. Nunca le pongo cara, pero ahora creo que tiene tu voz. Me quedé muda. El corazón me latía tan fuerte que pensaba que podía escucharse a través del teléfono. No supe qué responder, solo sonreí en la oscuridad de mi habitación. Esa noche me quedé dormida con el teléfono aún en la mano, la llamada sin colgar. Y a partir de ahí fue costumbre. Cada vez que una de las dos no podía más, llamábamos. No siempre para hablar, a veces solo para escuchar la respiración del otro al otro lado, sabiendo que había alguien que no se iría, aunque fueran las 4 de la madrugada. El consultorio del psicólogo quedó en un segundo plano, casi como el lugar donde empezó todo, pero no el centro de nuestra historia. Porque ahora, el verdadero refugio éramos nosotras. Era inevitable. Mientras más hablábamos, mientras más compartíamos madrugadas y mensajes, algo crecía entre las dos. No era solo amistad, no era solo consuelo. Pero, como todo lo importante, daba miedo. Fue Amelia quien lo mencionó primero, una tarde cualquiera. Me había invitado a verla tocar en un bar pequeño, el mismo del que me había hablado antes. No es gran cosa, dijo, mientras caminábamos juntas por la calle.
A veces solo hay 3 o 4 personas escuchando. Igual quiero ir, le respondí, sintiendo el estómago un poco revuelto de nervios, pero sin dudarlo. Cuando llegamos, el lugar era tal como me lo había imaginado. Mesas de madera oscura, paredes cubiertas de fotos viejas y una tarima sencilla en el fondo. Amelia me presentó a un par de conocidos, pero no nos quedamos mucho rato con ellos. Preferimos un rincón más apartado. Antes de subir a tocar, me tomó de la mano, mirándome con esa mezcla de seguridad y vulnerabilidad que la caracterizaba. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, con voz más baja que de costumbre. Claro. ¿A ti también te asusta esto? Fruncí el ceño, sin entender del todo. ¿Esto? Nosotras, lo que sea que está pasando. Sentí un nudo en la garganta, porque la respuesta era obvia. Sí, admití. Me asusta mucho. Amelia bajó la mirada hacia nuestras manos entrelazadas. Pero no quiero huir de ello. Yo tampoco. Fue un momento sencillo, sin grandes declaraciones. Solo 2 personas aceptando que el miedo no siempre desaparece, pero que vale la pena intentar a pesar de él. Cuando subió al escenario, me quedé en la mesa, con las manos apoyadas en la madera, observándola como si fuera la única persona en el mundo. Y cuando empezó a tocar, reconocí una de las frases que había leído en su cuaderno aquella vez en el café. Si encuentro tu sombra cerca, quizá recuerde cómo respirar. Mi corazón latía tan rápido que dolía. No sabría explicar si fue la canción, el ambiente o simplemente la certeza de que estaba enamorándome. Pero supe, sin necesidad de más pruebas, que algo había cambiado para siempre. Cuando bajó del escenario, con las mejillas un poco sonrojadas, se acercó directo hacia mí. ¿Qué te pareció?, preguntó, bajito. No respondí con palabras, solo me levanté y sin pensarlo demasiado, le rodeé el cuello con los brazos, abrazándola fuerte. Ella tardó apenas un segundo en responder, pero luego sus brazos me envolvieron también, con esa fuerza que dice más que cualquier frase. Y ahí, en medio del bar, con la música de fondo y el murmullo de la gente, supe que encontrarla había sido algo más que casualidad. Era el principio de algo que ambas estábamos aprendiendo a sostener. Después de aquella noche en el bar, las cosas cambiaron de forma silenciosa pero evidente. No fue que de pronto empezáramos a llamarnos algo específico. No hubo etiquetas ni promesas apresuradas. Lo que sí hubo fueron más momentos compartidos, más mensajes con palabras que no siempre decíamos en voz alta. Y también hubo lugares. Empezamos a buscarnos fuera de los cafés y de las llamadas de madrugada, lugares tranquilos, casi siempre alejados de la gente. Amelia decía que le costaba respirar cuando había demasiado ruido. A mí me pasaba algo parecido. Una tarde, ella me propuso ir a un parque al que solía ir de niña. Me pasó la ubicación por mensaje y, sin pensarlo demasiado, dije que sí. Cuando llegué, Amelia ya estaba sentada en una banca junto a un lago pequeño. Tenía los auriculares puestos, mirando el agua con expresión tranquila. Cuando me vio, se los quitó y sonrió de ese modo tan suyo, mitad tímida, mitad segura. «Pensé que te habías arrepentido», bromeó. «Nunca». Nos sentamos juntas, en silencio. A veces hablábamos, otras no. Había aprendido que con Amelia el silencio también era un idioma. Después de un rato, sacó de su mochila un cuaderno. No era el mismo de antes, sino uno diferente, con tapas azules gastadas. «¿Qué es eso?», pregunté. Ella lo abrió, mostrando páginas llenas de palabras y dibujos. Algunos eran simples garabatos, otros parecían intentos de letras de canciones. «Es como mi lugar seguro portátil». Me pasó el cuaderno, y mientras lo hojeaba, me di cuenta de que en una de las páginas había algo escrito que me hizo detenerme. No siempre es valentía lo que necesito. A veces, solo un abrazo.
A veces, solo tu voz. Levanté la mirada. Amelia me observaba, con el mentón apoyado en sus rodillas, abrazando sus piernas. ¿Soy yo?, pregunté en voz baja. Ella asintió despacio. No supe qué decir. Solo cerré el cuaderno con cuidado y lo dejé a un lado, girándome un poco hacia ella. Yo también tengo días así, le confesé, donde no puedo más, y últimamente eres tú quien hace que duela menos. Sus labios se curvaron en una sonrisa muy leve, casi imperceptible. Carolina. ¿Sí? Amelia extendió una mano y sin pensarlo la tomé. Nos quedamos así, con los dedos entrelazados, mientras el sol caía detrás de los árboles y el aire se volvía un poco más frío. Y en ese momento supe que estábamos creando un lugar entre las dos, un espacio donde no hacía falta ser fuertes todo el tiempo, donde simplemente podíamos ser. Los días empezaron a parecerse entre sí, pero de una forma que no se sentía monótona, sino segura. Amelia y yo nos escribíamos cada mañana, cada noche, sin importar si había mucho o poco que contar. Y aunque ninguna de las dos lo decía en voz alta, se notaba. Ya éramos parte del día de la otra. Una tarde, mientras yo salía del trabajo en la librería, Amelia me llamó en lugar de mandar mensaje. Su voz sonaba diferente, más apurada. ¿Estás ocupada ahora? No, acabo de salir. ¿Todo bien? ¿Puedes venir a casa? Hoy no estoy tan bien. Fue la primera vez que me lo pedía de forma tan directa. Nunca me había invitado a su casa antes. Claro que sí, respondí sin pensarlo. Mándame la dirección. Mientras iba en el transporte, me sentí con una mezcla de nervios y urgencia. No sabía qué había pasado, solo que ella me necesitaba, y eso ya era suficiente para moverme sin pensarlo. Cuando llegué, Amelia me abrió la puerta con el rostro cansado, las ojeras más marcadas de lo normal. Vestía una sudadera grande y llevaba el cabello suelto, desordenado. «Perdón por llamarte así», murmuró. No sabía a quién más. «No tienes que disculparte, estoy aquí». Entré, y ella me guió hasta una sala sencilla, con un sofá gris, una guitarra apoyada en la esquina y varias plantas distribuidas por el lugar. Era un espacio pequeño, pero se sentía cálido. Nos sentamos juntas en el sofá. Amelia abrazó sus rodillas, encogiéndose. ¿Quieres hablar?, pregunté, sin presionarla. Ella negó con la cabeza, y por un momento pensé que se había arrepentido de pedirme que viniera. Pero entonces, con voz muy baja, me dijo: «Hoy tuve un ataque de pánico. Hace mucho que no me pasaba. Estaba sola, y fue horrible. No dije nada, solo me acerqué un poco más, dejando que fuera ella quien buscara el contacto si lo necesitaba. Pensé que ya estaba mejor, ¿sabes? Que ya lo tenía bajo control. Y de pronto, otra vez, como si no hubiera aprendido nada». La miré de perfil, notando cómo sus manos temblaban todavía un poco. «Eso no significa que no hayas avanzado», le dije, con suavidad. «Solo significa que estás luchando, y a veces necesitamos ayuda para seguir». Amelia me miró entonces, con los ojos brillosos, pero sin lágrimas. «No estoy acostumbrada a que alguien me diga eso», susurró. «Siempre he sido yo sola, intentando salir de todo sin molestar a nadie». Yo respiré hondo, sintiendo el pecho apretado por lo que decía, porque me reconocía en sus palabras. A mí me pasaba igual, hasta que te conocí. Amelia cerró los ojos un segundo, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Y entonces, despacio, se acercó y apoyó su cabeza en mi hombro. No fue un abrazo completo, no fue un beso, solo eso.
su cabeza apoyada en mí, con su respiración agitada volviéndose más lenta. Y yo apoyé mi mejilla sobre su cabello, rodeándola con un brazo con mucho cuidado. Nos quedamos así un buen rato, sin decir nada, con el silencio de fondo, solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Y entendí que eso era lo que nunca habíamos dado antes: confianza total, permitirse ser vulnerables, sin miedo a que la otra persona se alejara. Ese día, en el sofá de su casa, entendí que el amor, el verdadero amor, se parecía más a eso que a las películas. A quedarse cuando todo se derrumba, no solo cuando todo brilla. Después de aquella tarde en su casa, no hubo un momento en que Amelia y yo dejáramos de buscar excusas para vernos. A veces era ella la que me escribía: «Hoy necesito café, ¿vienes?». A veces era yo: «Hoy no quiero estar sola, ¿puedo pasar?». Y aunque nunca lo habíamos dicho en voz alta, ya no éramos solo dos personas que se conocieron en un consultorio. Había algo más. Recuerdo una noche en particular. Era fin de semana. Amelia me había invitado a cenar a su casa. Algo sencillo, solo pasta y pan. Se había esmerado, aunque lo dijo como si no fuera nada. No sé cocinar gran cosa, pero intenté. Después de cenar, nos quedamos en el sofá, viendo una película cualquiera, sin prestar demasiada atención. Yo estaba recostada con la cabeza en su pierna, y ella jugaba con mechones de mi cabello, enredándolos entre sus dedos con movimientos lentos. Fue ahí, en ese silencio tranquilo, que Amelia lo dijo: «Me asusta cuánto te estoy queriendo». No lo dijo mirándome directamente. Lo susurró, casi como si se hablara a sí misma. Sentí el corazón apretar. Me incorporé un poco, mirándola de frente, con la luz de la televisión iluminando solo a medias su rostro. «A mí también», le respondí, con voz baja. «Me asusta porque no sé cómo se hace esto». Ella sonrió un poco, y fue entonces que por primera vez acercó su mano a mi rostro, rozando mi mejilla con la punta de sus dedos. «Tampoco yo», admitió, «pero creo que quiero aprender contigo». Nos quedamos así, el mundo haciéndose pequeño, como si solo existiéramos las dos en esa sala. Y entonces fue natural. Amelia se inclinó despacio, con un gesto casi inseguro, y yo cerré los ojos antes de sentir sus labios sobre los míos. Fue un beso suave, lento, sin urgencia, como si ambas estuviéramos probando qué se sentía dejar caer el miedo por un segundo. Cuando nos separamos, las dos teníamos las mejillas encendidas. «Perdón», susurró ella, pero yo negué con la cabeza. «No te disculpes». Y ahí fue cuando finalmente lo dijimos. «Te quiero, Amelia», dije primero, sorprendiéndome a mí misma por decirlo tan claro. Ella me miró, con los ojos brillosos, y respondió casi de inmediato: «Te quiero, Carolina». No fue grandioso, no fue con flores ni con música. Fue en un sofá gastado, con la televisión encendida de fondo y la luz suave de una lámpara. Y sin embargo, fue el momento más importante hasta entonces. Porque después de tantas paredes, de tantos silencios, al fin estábamos dejando entrar a alguien en esos lugares que siempre habíamos guardado solo para nosotras mismas. Nos abrazamos después, despacio, con el corazón latiendo rápido, pero ya sin miedo. Porque ahora ya no estábamos aprendiendo a ser valientes solas. Ahora lo hacíamos juntas. Después de aquella noche donde dijimos te quiero por primera vez, nada fue exactamente igual, pero tampoco fue necesario forzar las cosas. Seguimos viéndonos con la misma frecuencia, pero ahora los pequeños gestos llevaban un peso distinto. Cuando llegaba a su casa, Amelia me recibía con un abrazo más largo. Cuando caminábamos juntas por la calle, rozábamos nuestras manos hasta entrelazarlas sin pensarlo demasiado.
Y las noches, sobre todo las noches, empezaron a ser diferentes. Una de esas veces me quedé a dormir en su departamento. No fue una gran decisión hablada, solo ocurrió. Estábamos viendo una película en su sala. Era tarde ya, afuera llovía, y Amelia bostezó mientras se recostaba sobre mi hombro. «Te vas a quedar dormida ahí mismo», le dije en voz baja. Ella solo sonrió sin abrir los ojos. «¿Y si me quedo?», preguntó. «¿Aquí? ¿Conmigo?» «Ajá». Me quedé callada un segundo, sintiendo esa mezcla de nervios y ternura que ya empezaba a ser costumbre. «Me parece bien», dije al fin. Y así, con esa naturalidad que solo se da cuando las cosas están fluyendo de verdad, nos fuimos a su habitación. Era un espacio pequeño, con paredes cubiertas de fotos, dibujos, hojas arrancadas de cuadernos o frases que reconocí de sus letras. El colchón tenía una colcha azul algo gastada y había ropa doblada en una silla en la esquina. Todo olía a Amelia. Nos acostamos una junto a la otra, sin decir mucho. Ella apagó la lámpara de su velador, dejando la habitación en penumbra. «¿Estás bien?», pregunté, después de un minuto en silencio. «Sí, solo estoy pensando en lo extraño que se siente». «¿Qué cosa?» «Que esto de tenerte aquí, se siente como casa, y eso me asusta, pero al mismo tiempo me gusta demasiado». Alargué la mano en la oscuridad, encontrando la suya. La apreté con fuerza, con el corazón latiéndome lento, pero seguro. A mí también me asusta, pero si es contigo, quiero quedarme. No hubo más palabras, solo el sonido de nuestras respiraciones acomodándose al mismo ritmo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, ambas dormimos sin despertarnos a mitad de la madrugada por culpa de la ansiedad o el miedo. Porque había alguien ahí. Porque había refugio. A partir de entonces, empezamos a crear pequeñas rutinas. Los domingos de desayuno juntos, donde Amelia preparaba café y yo me encargaba de tostar el pan. Las tardes en el parque con su guitarra y mis cuadernos, compartiendo silencios cómodos. Las notas dejadas en papeles sueltos, escondidas entre libros o pegadas en el espejo. Hoy también puedes. Gracias por existir. No lo olvides. Valiente no es quien no teme, sino quien sigue a pesar del miedo. Eran detalles pequeños, pero llenaban los espacios que antes estaban vacíos. Y aunque sabíamos que no todo siempre sería perfecto, que seguirían existiendo días grises, ahora teníamos algo claro. No íbamos a pasar por ello solas. No otra vez. Aunque Amelia y yo habíamos encontrado ese equilibrio, no fue que de un día para otro todo fuera siempre luminoso. Había días buenos y días oscuros, y lo importante era estar ahí cuando esos días regresaban. Recuerdo uno en particular. Fue una mañana cualquiera. Yo salía de la librería con el teléfono en la mano, dispuesta a llamarla para vernos. Pero antes de marcar, me llegó un mensaje suyo. «No salgas de casa. Hoy no puedo con el mundo». El corazón me dio un vuelco. En lugar de contestarle por texto, la llamé enseguida. Tardó en contestar, pero al final lo hizo. Su voz sonaba distinta, apagada. «Amelia, estoy bien. Estoy saliendo ahora mismo. Voy a verte, ¿sí? No tienes que...». «Sí, sí tengo». No esperé permiso. Tomé el primer transporte y fui directo a su casa. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada, pero ella la abrió después de un par de toques. Y verla así, con los ojos hinchados, el cabello suelto y desordenado, vestida con una camiseta grande que claramente no era de salir, me partió el pecho. «¿Qué pasó?», pregunté, apenas entrando. Amelia no respondió de inmediato. Solo se dejó caer en el sofá, abrazando una almohada.
No lo sé, susurró. Solo desperté así, con ese peso, con la cabeza llena de ruido. No pude ni salir a la tienda. Me acerqué sin decir nada. Me senté junto a ella, tocándole el hombro. Estoy aquí, no pasa nada. No tienes que decir nada si no quieres. Y en ese momento, Amelia rompió a llorar. No fue un llanto fuerte ni dramático, fue un llanto silencioso, contenido, de esos que duelen más porque sabes cuánto le costó soltarlo. Rodeé sus hombros con mis brazos y la sostuve mientras ella apoyaba la frente contra mi cuello. No me odies por esto, susurró entre lágrimas. Nunca. No digas eso. No te voy a soltar por un día oscuro, Amelia. No ahora. Nos quedamos así mucho rato. La tarde fue pasando, con la televisión encendida sin que nadie la mirara, con el sonido del tráfico afuera mientras el sol bajaba. Cuando por fin se calmó un poco, le preparé un té. No era gran cosa, pero era algo. Ella lo tomó entre las manos, temblando aún un poco. Gracias, me dijo, con la voz ronca. Le sonreí con suavidad, acariciando su cabello. Para eso estoy, para los días bonitos y para los feos también. Amelia me miró de un modo diferente esa vez, como si realmente lo entendiera por fin, como si dejara entrar esa certeza de que yo no me iba a ir solo porque las cosas se pusieran difíciles. Te quiero, Carolina, dijo de pronto, con voz firme. Yo también te quiero, respondí, sin pensarlo. Esa noche no hubo besos, ni caricias, ni palabras demasiado grandes. Esa noche solo hubo compañía, refugio, silencio compartido. Y aprendimos juntas que amar también significa sostenerse cuando el otro no puede con su propio peso. Hasta ese momento, lo nuestro había sido algo muy de nosotras, no porque quisiéramos esconderlo, sino porque nos sentíamos más seguras en esos espacios pequeños, donde el ruido del mundo no nos alcanzaba. Pero hubo un día, una tarde gris como cualquier otra, donde Amelia me propuso algo diferente. Estábamos en su casa, en el sillón de siempre, cuando se giró hacia mí con una expresión seria. Carolina, ¿qué pasa? ¿Te molestaría si salimos un día, no sé, con amigos míos? Que te conozcan. Me quedé callada un segundo, no porque no quisiera, sino porque entendía lo que significaba. Mostrar lo que teníamos frente a otros. Ponerle forma fuera de las paredes de su departamento o del café de siempre. No me molestaría, respondí al final, apretando su mano con suavidad. De hecho, me gustaría. Y así fue. Esa semana salimos a un bar diferente, uno más amplio, con un grupo pequeño de personas que Amelia conocía desde hacía tiempo. Yo estaba nerviosa, no por ellos, sino por mí, por mi propia cabeza, por esa parte de mí que siempre había preferido los lugares silenciosos y los grupos pequeños. Pero Amelia estuvo ahí todo el tiempo. Cada vez que notaba que me encogía un poco en la silla o que me quedaba mirando el vaso sin saber qué decir, ella se acercaba más, me rozaba la mano bajo la mesa, me sonreía de ese modo que solo usaba conmigo. Hubo un momento, mientras sonaba música de fondo y las risas llenaban el ambiente, en el que ella, sin aviso, tomó mi mano por completo sobre la mesa, a la vista de todos. No fue un gran gesto. Nadie nos miró raro. Algunos amigos suyos ya sabían, lo supuse. Pero para mí significó algo enorme. Levanté la mirada y ella me estaba observando, tranquila, como si con eso dijera: no tienes que esconderte, no tienes que tener miedo. Apreté sus dedos, respirando hondo. Y ahí lo entendí con toda claridad. Que amar también era aprender a no esconderse. No porque el mundo lo exigiera,
sino porque merecíamos vivirlo con la misma calma con la que lo habíamos construido. Esa noche, mientras regresábamos caminando a su casa, Amelia me apretó contra su costado, con su brazo alrededor de mis hombros. ¿Estás bien?, preguntó bajito. Sí, le respondí sin dudar. Mejor que nunca. Y en ese momento, lo que sentía ya no era solo cariño o alivio. Era orgullo. Por ella, por mí, por las dos. Por haber aprendido a decirlo en público, sin miedo. Pasaron semanas así, construyendo algo que ya no se sentía improvisado, sino real, con su ritmo y su forma. Y entonces, un día cualquiera, Amelia me escribió. Hoy volví al consultorio. Al leerlo, sentí un pequeño nudo en el estómago. No porque no quisiera que ella fuera, sino porque había algo simbólico en volver a ese lugar después de tanto tiempo. Le respondí enseguida. ¿Cómo te sentiste? Diferente. ¿Te gustaría acompañarme la próxima vez? Así fue como terminamos, un sábado por la mañana, sentadas juntas otra vez en la misma sala de espera donde todo había empezado. Esta vez no éramos dos desconocidas. Ahora, nuestras manos entrelazadas decían más que cualquier conversación. La señora de recepción nos reconoció con una sonrisa. Amelia hizo el gesto de que esperábamos juntos. Mientras aguardábamos, Amelia miraba el ventanal, con una expresión tranquila. «Es curioso», dijo de pronto. «La primera vez que te vi aquí, pensé que no volvería a cruzarme contigo después de salir. Y míranos ahora». Amelia me miró entonces, con esa sonrisa suya que ya conocía de memoria. «Creo que necesitaba cruzarme contigo justo ese día, ni antes ni después». Sentí un escalofrío suave, pero no de miedo, sino de esa certeza cálida de que el universo tiene maneras extrañas de juntarnos con las personas que necesitamos. «Yo también», le respondí, apretando su mano con suavidad. No fue casualidad. Nos quedamos en silencio, observando el mismo lugar que nos había visto encontrarnos por primera vez. El mismo sillón gris, las revistas desordenadas, las plantas artificiales en el rincón. Y de algún modo todo se sentía diferente, porque ya no éramos las mismas de antes. Habíamos aprendido a decir lo que nos dolía, a pedir ayuda, a quedarnos en lugar de salir corriendo. Cuando el psicólogo salió a buscarnos, fue Amelia quien se levantó primero. «Te veo en un rato», me dijo, dándome un beso leve en la frente antes de entrar. Y mientras la veía desaparecer tras la puerta, me di cuenta de algo más. No importaba cuántas sesiones más tuviéramos que hacer. No importaba cuántos días grises siguieran apareciendo. Lo importante era que ahora, en este camino, ya no estábamos solas. Esa misma tarde, después de salir del consultorio, caminamos juntas hasta el parque, que ya se había vuelto costumbre. No era un día especial, no había nada planeado, y sin embargo, se sentía diferente. Amelia llevaba su guitarra colgada al hombro, y yo llevaba mi cuaderno de dibujos, aunque pocas veces lo usaba. Nos sentamos en la misma banca de siempre, esa junto al lago. Esta vez no hubo palabras al principio. El cielo estaba cubierto de nubes, de esas grises que no anuncian tormenta, solo un día nublado. Y aún así, el aire se sentía cálido. Fue Amelia quien rompió el silencio, tocando apenas unas cuerdas suaves, como si afinara. «¿Te has dado cuenta de algo?», preguntó sin mirarme. «¿De qué?». «Que ahora no duele tanto, no siempre». Asentí despacio, observando sus dedos moverse con precisión sobre las cuerdas. «Sí, yo también lo he notado». Ella dejó de tocar y se giró hacia mí, dejando la guitarra a un lado. «Y creo que no es por el psicólogo», agregó con una sonrisa leve. «Es por ti».
Sentí un nudo cálido en el pecho. No dije nada, solo me acerqué un poco más, hasta que nuestras piernas se rozaron. Amelia respiró hondo. Gracias por no irte, cuando pude haber sido insoportable. Gracias a ti por quedarte los días que no pude ser fuerte. Hubo un segundo de pausa, y entonces, despacio, casi con la misma suavidad con la que se tocan las primeras notas de una canción, Amelia me rodeó con ambos brazos. Apoyó su cabeza en mi cuello, y yo cerré los ojos, dejándome envolver por ella, por el olor a madera y a café que siempre traía, por la sensación de estar exactamente donde tenía que estar. No fue un abrazo de despedida, no fue un abrazo de consuelo. Fue un abrazo de llegada, de entender que, después de tanto miedo, después de tantas batallas internas, habíamos llegado a un punto donde ya no era solo aguantar el dolor, ahora también era disfrutar el momento en que el dolor cedía. Nos quedamos así, con alguien entre los brazos, y con esa certeza silenciosa de que aunque no todo sería perfecto, habíamos aprendido algo importante, que valía la pena ser valientes, que a veces lo único que uno necesita para seguir adelante es que alguien se cruce en tu camino, en el lugar y momento menos esperado, y decida quedarse. Hasta que los días grises se vuelvan un poco menos grises. Hasta que el miedo pese un poco menos. Hasta que el amor se sienta como casa.